Luis, concluida la exposición aquí organizada por el Cencerro, y veíamos los tópicos que se iban a tratar. Es decir, bueno, plan de estabilización en la Argentina. Qué cosa difícil, ¿no? Qué tarea difícil, compleja. Y diseñar un buen programa de estabilización no es fácil, ¿no? En general los que han funcionado son los que se han visto complementados también con un buen paquete de reformas, con buenos anuncios, buena comunicación de parte del gobierno. Yo tengo la sensación de que tenemos un gobierno que quiere resolver los problemas por primera vez en mucho tiempo, que tiene un diagnóstico razonable o correcto de la situación, que ha tratado de diseñar el mejor programa que ha podido, pero que ahora viene la etapa difícil, que es implementarlo, y es ahí donde estamos teniendo algunas demoras y dificultades, obstáculos legales, judiciales. Me parece que el gobierno tiene la intención, ahora estamos un poco trabados en llevarlo a la práctica, ¿no? Pero tenemos un programa que tiene estos dos pilares, ¿no? La parte macro, fiscal monetaria, cambiaria, y la parte de reformas, y son un todo, son un combo, ¿viste? Como cuando vas a consumir un combo, decir, sacame tal parte, sacame tal otra, no es fácil, ¿no? Hay un buen caudal de votantes de Milei que particularmente habían acompañado en su momento al gobierno de Mauricio Macri, que planteó, digamos, su discurso, acciones similares a esta, bueno, que finalmente no se llevaron adelante. Hoy se corren riesgos, digamos, de que en función de ver la complejidad que tiene el funcionamiento del Estado y sobre todo los sectores más vulnerables, esto no logra avanzarse como se planteó en aquella ocasión. Y hoy, digamos, si lo juzgamos por los hechos de esta semana en el Parlamento, y hoy están un poco más en duda. Yo creo que de todas maneras hay una parte importante de la sociedad que está dispuesta a correr, digamos, con el costo del ajuste, de cincelamiento de precios, también de acostumbrarse a operar en un régimen muy distinto, donde la libertad prevalece por sobre la opinión del Estado, la voluntad del Estado. Ahora, todo eso son riesgos y desafíos que hay que correr, digamos. Uh-huh. Entonces, yo entiendo que puede haber ciertos sectores que le tienen miedo, si querés, a la ausencia de regulación, o que pierden por dicha ausencia, otros que tal vez viven de las arcas del Estado y que ven amenazados sus fuentes de ingresos. Aunque a mí me parece que todo eso, digamos, hay que ponerlo en un marco más general, donde lo que ha quedado claro en Argentina en el pasado es que hay una gran cantidad de políticas de compensación. No te voy a decir, bueno, no te puedo, Argentina no crece, tiene inflación, entonces yo te protejo, yo te doy un ingreso que no generamos empleo, no importa, porque te doy un plan. No podés pagar el salario, no podés pagar el transporte lo que vale, te lo pongo en subsidio. No podés pagar el combustible lo que vale, no tenemos combustible. Te congela el precio y nos quedamos sin. La carne para los argentinos, decía Néstor Kirchner, nos llegó un momento que no teníamos carne. Entonces digo, me parece que las políticas sociales de compensación jamás llegan a compensar los desaguisados de malas políticas económicas. Entonces uno debería empezar a pensar en términos de decir, bueno, vamos a una Argentina en la cual prevalece la iniciativa de decir vamos a hacer buena política económica, y entonces no tengo que pensar en todo ese andamiaje de subsidios cruzados, regulaciones y demás, que tratan de compensar, si querés, las consecuencias no de buenas políticas, sino de malas políticas. Entonces, me parece que ese es el desafío principal, tratar de llegar a esa instancia en la cual empieza a prevalecer la buena política económica y nos olvidamos de las políticas de compensación de las malas políticas. Ahora, eso es un aprendizaje, ¿no? Y lleva tiempo. Luis, usted sabe que, bueno, evidentemente el electorado ha visto en Javier Milei, digamos, aquel hombre que, en definitiva, viene a quitar privilegios, en principio a la dirigencia política, al mundo empresario. Esta semana leí un artículo donde uno de sus principales asesores, Schwarzenegger, planteaba una charla en los Estados Unidos que le preguntaba al cocinero de la Casa Rosada, digamos, en esos 30 años, qué pasaba con los presidentes. Y bueno, acá los presidentes cambiaron siempre, hubo varios, dice, pero quienes venían a cenar eran siempre los mismos. ¿Qué
análisis hace usted en función de que evidentemente hay sectores que en definitiva obviamente apuestan también a un gobierno, a todos los gobiernos, como para luego tener tener obra pública, tener, digamos, alguna cuestión. ¿Ese es un sector que usted considera el más o el menos comprometido, digamos, para llevar adelante una política de cambio? Mire, hay factores de poder y empresarios poderosos en todo el mundo, y a ninguno le va tan mal como en Argentina. Claro. O sea, yo diría, a mí no me preocupa tanto ese hecho de que haya sectores que tienen más o menos llegada y empresarios que pueden lograr ciertos privilegios o que pudieron lograr. Yo tengo duda de que lo vayan a conseguir de este gobierno. Yo creo que viene un poco a marcar un antes y un después en ese sentido. Ahora, a mí lo que me preocupa es que, digamos, el gobierno se pierda en la maraña esa de presiones sectoriales y demás y termina haciendo una mala política. Entonces, yo digo, mira, que haya presiones, que haya reuniones, que haya intereses, bienvenido sea todo, digamos. Ahora, el punto es cómo los conduce o los reconduce el poder político. Entonces ahí es donde viene uno y dice, bueno, es preferible que no haya ninguna reunión, que no haya ningún factor de presión y demás, porque el poder político es incapaz de reconducirlo para el bienestar general. Entonces, a mí no me molesta tanto. Yo creo que los gobiernos tienen que ser contestes de las preocupaciones de los empresarios, del sector privado, de todo el mundo. Después tienen que hacer su política, ¿no? Y no aprovecharse de las necesidades del empresario para después conseguir el financiamiento para una campaña o lo que fuera. Entonces digo, me parece que ahí también es como que tenemos una zona muy gris, producto de muchos años de mucha corrupción en Argentina, donde uno cree que porque se escucha al sector privado, automáticamente eso significa una prebenda. No necesariamente, ¿no? Puede haber cosas que uno desde el poder no ve y que el sector privado te puede aconsejar o te puede sugerir o simplemente te puede marcar un error, lo cual estaría muy bueno. Ahora, el problema me parece que lo que encierra la frase con la que arrancaste la pregunta es esa idea de decir, sí, pero siempre fueran los mismos los que venían a comer y los presidentes lo único que hacían era ver cómo le sacaban alguna. No, el empresario iba para sacar alguna feta, alguna ventaja y el presidente lo mismo, ¿entendés? Y eso es ahí donde no funciona, ¿no? En la exposición que usted hacía hoy aquí, planteaba que el sector agropecuario es uno de los sectores que en función de la política que se pretende llevar adelante, al margen de la dinámica propia que tiene el sector, ¿no? Un sector innovador, que al margen de los distintos gobiernos y, particularmente quizá la cuestión climática es la que le ha jugado más en contra, sigue apostando. El sector hoy, en el actual contexto, para los años que vienen, estos 4 años que vienen, es un sector que usted considera, no digo vital o fundamental, pero sí un actor importante. Sí, yo te diría que en general en la agenda de todos de la clase política argentina, de los que toman decisiones, siempre el sector que luce arranca todo el mundo diciendo que es uno de los pilares del futuro de la Argentina, del presente y del futuro de Argentina, es el sector agroexportador. Después aparecen sectores como la energía, la minería, los servicios basados en los conocimientos. Yo te diría que esos son los grandes 4 sectores donde me parece que hay una apuesta bastante clara de parte del poder político argentino, de decir, estos son los sectores que tenemos que cuidar en el buen sentido, ¿no? Es decir, dejarlos que crezcan, que produzcan libremente. Obviamente después tenés todas las consideraciones que son las políticas económicas de corto plazo, que en determinado momento podés decir, ¿cómo puede ser que estos tipos que son liberales, que defienden la iniciativa privada, me quieran aumentar los impuestos? Bueno, ahí vienen todas estas cosas si querés, de contradicciones aparentes, que muchas veces tienen que ver con las prioridades de determinado momento, de cierta coyuntura crítica, pero yo te diría que es el sector más relevante hoy de la Argentina para generar divisas, ¿no? Entonces, en un país necesitado de divisas es muy importante que al sector le vaya bien y cuidar ese espíritu, ¿no? O sea, yo siempre digo, tener un socio como el Estado argentino al 35% o al 30% de retenciones, digamos, no es nada simpático. Sí, imagínate cuando no hay inversiones importantes en infraestructura. No, vos mirás los caminos como están y son un desastre. Entonces digo, me parece que hay todavía por delante mucho para hacer para que el sector se potencie aún más.
Pero yo creo que si le das la libertad, si vos al sector le decís, tenés libertad para cambiar, tenés libertad para introducir la tecnología que quieras, siempre y cuando cuides al consumidor, con respete los estándares internacionales. La libertad es muy importante, incluso para el sector agroexportador. Y el tema impositivo, yo soy de lo que cree que hay voluntad de parte de este gobierno, como había habido voluntad en parte de Juntos por el Cambio también, en ir reduciendo progresivamente la presión tributaria sobre el sector. Lo que pasa es que ahora, digamos, es una coyuntura en la cual eso es muy difícil de poder hacer, primero. Y segundo, tenés un tipo de cambio bastante más competitivo que antes, ¿no? Y entonces uno dice, bueno, no es el momento de bajar las retenciones. Yo creo que no era el momento de subirlas tampoco, pero bueno, eso fue, digamos, ahora ya quedó por ahora, parece ser que no va a prosperar, ¿no? Bien, finalmente, usted me va a ayudar en esto, Luis. ¿Tuvimos en la historia argentina un presidente economista? No, que yo lo sepa, no. Quizás esta sea la fórmula como para... Se está desendigando una responsabilidad muy grande a los economistas, ¿no? Ojalá que sea así, digamos, ¿no? O sea, yo creo que el economista tiene una ventaja importante en su formación, que no digo que no tengan poder de tenerlo, que es una visión mucho más integral y general de las cosas, ¿no? O sea, es como que vemos cosas donde por ahí no todo el mundo las ve, estamos entrenados para eso. Pero bueno, tampoco que tenés asegurado el éxito, ni mucho menos. Así que veremos cómo le va al primer economista. Javier es un buen economista. Así que yo confío bastante en su visión. Obviamente, hoy donde estamos trabados es en esta etapa que no importa si sos economista, abogado o lo que sea, que es de implementar tu programa, ¿no? Y ahí es donde hay que ver qué Milei vuelve después, qué Milei tenemos después de estos contratiempos, ¿no? Gracias por el tiempo y bienvenido aquí a Coronel Suárez. No, un placer. Muchas gracias a ustedes.